Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué alegría poder estar nuevamente en este estudio de la palabra de Dios. Estamos en Números, en el libro de Números, y precisamente estamos ahí involucrados en la historia de Balaam. Hemos visto Números 22 al 24, cómo ante la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida, los pueblos que estaban alrededor realmente estaban atemorizados porque habían escuchado cómo Dios se había movido con poder, con señales, con milagros, con prodigios a favor de su pueblo. Así que el pueblo de Moab estaba atemorizado, y particularmente su rey llamado Balac, ya que Israel se había asentado ahí en sus tierras porque estaba próximo a pasar a la tierra prometida. Pero Balac se le ocurre mandar a llamar a una especie de hechicero, adivino llamado Balaam, quien se dispone a ir a Moab, ya que este rey le había ofrecido todo lo que quisiese. Sin embargo, Dios interrumpe los planes de Balaam y promueve que Balaam, en lugar de maldecir a Israel, lo bendiga. De esta manera se daría a conocer públicamente ese amor de Dios por Israel y su protección, y de esta manera se daría a conocer el poder y la misericordia de Dios a su pueblo. Así que Balaam, en lugar de ser un instrumento de maldición, fue un instrumento portador de bendición, de hablar buena palabra hacia Israel, por lo cual Balac, por supuesto, quien lo había mandado a llamar a Balaam, estaba muy molesto. Pero la historia no termina allí. Pareciera hasta este momento que Balaam pudo conocer a Dios y que quizás realmente vino a tener temor de Dios, y que tal vez él se iba a portar bien de ahora en adelante después de haber sido recipiente del mensaje de Dios a través de su vida y de sentirse útil, porque cuando uno se siente instrumento de Dios, realmente es uno de los mayores gozos que nosotros podemos percibir en esta vida, y no queremos dejar de serlo, no queremos dejar de ser usados por el Señor para sus planes y sus propósitos. Pero no sucedió así con Balaam. Dice Número 24-25 que se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar. Cuando dice volvió a su lugar, no solo es que volvió a su lugar geográfico, a su lugar, a su casa física, volvió a su lugar en cuanto a sus prácticas, en cuanto a sus motivaciones. Él siguió siendo el Balaam que era, pero que hasta este entonces nos ha dado a conocer una cara que vamos a empezar a descubrir que no era realmente una persona confiable, ni una persona que había llegado a reconocer a Dios como su Señor. Resulta que en Número 25 se nos dice que el pueblo de Israel comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Ellos moraban en estas tierras, en el lugar de Sittim, allí en los alrededores de Moab, y comenzaron a fornicar con las hijas de Moab, y éstas invitaban al pueblo a los sacrificios de Baal, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¡Qué terrible camino el que el pueblo de Israel está tomando en este momento! Dios los había protegido de todos los pueblos extranjeros, de todas las amenazas exteriores, pero ellos en este momento están rindiendo su corazón, inclinando su corazón a las prácticas y a las tradiciones del lugar en donde están, aun y cuando estas prácticas y tradiciones están en contra
de sus creencias en contra del Dios vivo al que conocen, al que sirven y el quien habita en medio de ellos. Los israelitas fueron fácilmente atraídos por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida, y se involucraron con esas mujeres. Y esto los llevó luego a idolatrar, a inclinarse ante otros dioses. Así que estaban regresando a esa misma esclavitud de la cual habían sido librados. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué tiene que ver Balaam, quien había actuado de manera correcta del capítulo 22 al 24, hablando bendiciones a Israel? ¿Qué tiene que ver Balaam con este comportamiento de los israelitas? La respuesta la encontramos en Apocalipsis 2:14. Apocalipsis 2:14 se refiere a la carta que el Señor envía a la iglesia de Pérgamo. Y dice Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así que aquí se nos da una gran pista. ¿Qué fue lo que sucedió con este pueblo? Y es que Balaam, aun y cuando había hablado palabras que provenían del corazón de Dios, él no deseaba el bien para Israel, todo lo contrario. Así que fue él quien aconsejó a Balac que permitiera a su pueblo infiltrarse allí con los israelitas y que se casaran con ellos y que de esta manera ellos les influenciarían para que adoptaran la idolatría y desviarles de el Dios de Israel. No es coincidencia que esa misma estrategia de Balaam se sigue practicando hoy en día para traer destrucción a las iglesias. Esa es una estrategia en la que la destrucción viene desde adentro y no desde el exterior. Y es que lo podemos ver. El Señor nos habla en su palabra que Él es escudo, que Él es torre fuerte. Y es cierto, Él es escudo, Él es torre fuerte, Él es alto refugio contra las acechanzas del exterior. Pero las mayores destrucciones y cuando ocurren esos grandes detrimentos de las sociedades, ocurren porque la destrucción viene desde adentro. Y ese es el principio o la doctrina que Balaam estaba aquí enseñando a Balac. Grandes imperios como el Imperio Romano fueron destruidos no por otras naciones, sino por la corrupción, por el detrimento del interior de su nación, por pleitos, por contiendas entre ellos mismos, por una depravación moral, sexual, a todo nivel. Y en las iglesias vemos cómo grandes iglesias bien establecidas se vienen abajo. ¿Por qué? Por peleas internas, por situaciones internas que no son bien resueltas, por conflictos entre unos y otros. Así que el mayor daño que se puede hacer a una estructura o a una organización es de adentro, no de afuera. Ante esta situación, el Señor debía tomar medidas extremas, pues el pecado como un cáncer estaba avanzando en el pueblo que Él había designado para entrar a la tierra prometida. Ciertamente no podían entrar en estas condiciones, pues si lo hacían, definitivamente iban a terminar frustrando la misión que de parte del Señor ellos tenían. Por tanto, una gran plaga o mortandad vino a ellos, tanto así que fueron 24,000 los muertos en esta ocasión. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel se habían involucrado con
estas mujeres moabitas y estas los habían llevado a la idolatría fácilmente. Y es la manera como un pecado siempre viene a enredarnos en otro pecado. Estando en medio de esta mortandad, hubo una persona que vino y retó abiertamente la ley de Dios y trajo una mujer para acostarse con ella. Pero esta acción es advertida por Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, quien siente un gran celo por Dios y por estar incumpliendo la voluntad del Señor. Así que él se decide a ir a donde estaba este hombre con esta mujer. El hombre se llamaba Simri y la mujer era Madianita y ella se llamaba Cosbi. La acción de Finés gustó mucho al Señor y nos muestra cuándo es apropiado sentir esa ira o ese celo por el Señor. Eso no es cuando mis derechos son violados, sino cuando se viola la verdad de Dios, los principios de Dios. Finés fue tras el varón a la tienda y dice que les metió una lanza a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y esto hizo cesar la mortandad entre los hijos de Israel. Por tanto, mis amados hermanos y hermanas, esta es una lección que nos habla que no nos dejemos llevar por las apariencias. Balaam aparentaba ser un hombre bueno, un hombre dócil por parte de las indicaciones del Señor. Sin embargo, sabemos que no es así, que quiso salirse con la suya, que aunque no pudo maldecir con su boca, sí buscó la manera como causar que el pueblo ya no siguiera a Dios, se apartara de Dios. De esta manera él sabía que Dios no iba a estar con ellos. Y fue un golpe bajo al pueblo de Israel. Y vemos las consecuencias que hubieron. 24,000 personas israelitas fueron muertos por esto. Es aprobado el sentir ese celo por la casa de Dios, como lo sintió Finés, y actuó a favor que la voluntad de Dios fuese evidente en su pueblo. Les era necesario ser santos, ser puros, conservarse fieles a Dios para poder entonces reflejar la gloria de Dios a donde ellos se iban a asentar en esta tierra de Canaán y ser ellos influencia, no dejarse ser influenciados. Así que este capítulo nos enseña mucho acerca de la fidelidad, acerca de no caer ante la seducción de este mundo y de no dejarnos llevar por las apariencias. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y seguimos en este emocionante estudio que estamos próximos a terminar, este libro de Números que tanta enseñanza nos ha dejado y que seguro que nos lleva a ser perfeccionados para ser útiles a la obra del Señor. Les amo mucho.